Bienvenidas, soy Mariela Arias. Soy Carlos Muñoz. Hablaremos de los procesos psicológicos y la cultura según Wundt y Vygotsky. Desde 1879, la psicología se convierte en ciencia gracias a Wundt, pues utilizó el método experimental y lo llevó al laboratorio. Hablaremos del doble sistema psicológico que este plantea, haciendo énfasis en la psicología de los pueblos y en la perspectiva genética vygotskiana, articulando en cómo la cultura ha sido la base para formar dichas teorías que explican los procesos psicológicos del ser humano. Wilhelm Wundt fue conocido como el padre de la psicología científica. Consideraba que las funciones psicológicas superiores debían estudiarse desde los métodos de las ciencias descriptivas como la etnografía, el folclore y la lingüística. En 1862 desarrolló el análisis dual de la conciencia inmediata mediante dos métodos. El método de la psicología fisiológica, basándose en el análisis e introspección experimental, el cual pretendía analizar los pensamientos de manera sistemática y objetiva, utilizando elementos de laboratorio. Consistía en producir respuestas inmediatas a estímulos cuidadosamente controlados, los cuales se verificaban varias veces antes de ser aceptados. Para Wundt existían dos tipos básicos de experiencia mental: las sensaciones que se producen siempre que se estimula un órgano sensorial y el impulso resultante alcanza el cerebro, y los sentimientos que se experimentan en simultáneo a las sensaciones. Estos elementos de la conciencia producen la percepción, proceso pasivo, gobernado por la estimulación física presente, la configuración anatómica del individuo y las experiencias pasadas del mismo. El método de la psicología de los pueblos, en este se utilizaba el análisis descriptivo de la etnografía, que sostiene que desde la cultura se puede explicar la conducta individual y grupal en forma adecuada. Wundt creía que los individuos podían dirigir su atención a voluntad. Su enfoque de la psicología se denominó voluntarismo, y sostenía que los procesos mentales superiores que se reflejaban en la cultura humana se estudiaban a través del análisis histórico y la observación naturalista, y que la naturaleza de dichos procesos superiores se podía deducir del estudio de productos culturales tales como la religión, las costumbres sociales, los mitos, la historia, el lenguaje, la moral, el arte y la ley. Años después, Lev Vygotsky, psicólogo y epistemólogo, fundó la psicología histórico-cultural. La idea fundamental de su obra hace referencia a que el desarrollo de los humanos únicamente puede explicarse en términos de interacción social. Su programa psicológico consistía en lo específicamente humano y consideraba que los procesos semióticos, relación triada entre un signo, un objeto y un intérprete, son fundamentales para explicar procesos como los del funcionamiento consciente. La apropiación por parte de los sujetos de los instrumentos y prácticas semióticas se da en la vida social y en las prácticas culturales de crianza y educación, con sus particularidades históricas y situacionales. En 1917 planteó distintos niveles de conciencia, la cual define como la conversación social con uno mismo. Él expresa que ésta se constituye a través de prácticas culturales utilizando el lenguaje que luego el sujeto lo hace propia. Plantea dos líneas de desarrollo: la línea natural, en la cual están involucrados los procesos psicológicos elementales, que son esenciales pero no suficientes para dar origen a la conciencia. La otra línea es la cultural, donde están inmersos los procesos psicológicos superiores, los cuales se desarrollan en prácticas culturales institucionales, formales e informales. Estos se subdividen en procesos superiores rudimentarios, que nacen en el seno familiar, y los procesos superiores avanzados, que nacen en prácticas culturales específicas. Es de especial importancia para poder entender el desarrollo de las funciones psicológicas superiores, el fenómeno psíquico de internalización del sujeto. Por internalización se entiende el proceso que implica la transformación de fenómenos sociales en fenómenos psicológicos, a través del uso de herramientas. Son el medio por el cual la actividad humana externa aspira a dominar y triunfar sobre la naturaleza. Se halla externamente orientado y debe acarrear cambios en los objetos. Y signos es la actividad interna que aspira a dominarse sobre sí mismo y está internamente orientado. Este proceso de autoformación se constituye a partir de la apropiación gradual y progresiva de una gran diversidad de operaciones sociopsicológicas, conformado a partir de las interrelaciones sociales y en general de la mediación cultural. Este permanente proceso de internalización cultural, científica, tecnológica, valorativa, etc., revoluciona y reorganiza continuamente la actividad psicológica de los sujetos sociales. La internalización, que se manifiesta en un progresivo control, regulación y dominio de sí mismo, demuestra la conducta que se evidencia en el ámbito sociocultural. Este origen social y cultural de la conducta individual y colectiva del sujeto es solo un ejemplo de la importancia que el fenómeno de internalización de normas, valores, representa para la preservación, desarrollo y evolución de la sociedad, y a la cual Vygotsky define como la ley de doble formación. Esta consiste en que en el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces, a nivel social y más tarde a nivel individual. Primero entre personas interpsicológico y después en el interior del niño intrapsicológico. Esto puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas las funciones psicológicas se originan como relaciones entre seres humanos. En este proceso de internalización,
No hay que olvidar el papel fundamental que desempeñan los instrumentos de mediación, que son creados y proporcionados por el medio sociocultural. El más importante de ellos, desde la perspectiva de su teoría, es el lenguaje, oral, escrito y el pensamiento. Pretendemos presentar la articulación de los procesos psicológicos superiores y la cultura como su base, según Wundt y Vygotsky. Wundt sostenía que las funciones psicológicas superiores debían estudiarse a través de las ciencias descriptivas como la etnografía, el folclore y la lingüística, y de productos culturales tales como la religión, las costumbres sociales, los mitos, la historia, el lenguaje, la moral, el arte y la ley. Vygotsky indicaba a que el uso de signos y herramientas posibilitan el proceso de autoformación, que se constituye a partir de la apropiación gradual y progresiva de una gran diversidad de operaciones de carácter sociopsicológico, conformado a partir de las interrelaciones sociales y en general de la mediación cultural. Es así como ambos coinciden en que la cultura es la forma en que la mente se constituye. Este es el punto en común de que Wundt y Vygotsky sentaron las bases de sus teorías en el desarrollo ontogenético y filogenético, resaltando el psiquismo humano y la conciencia del mismo.